Bueno, pues nosotros estuvimos en una asamblea hace 8 días en Alemania. Allí se reúne nuestro hijo con su familia y uno de los himnos que cantaron se inspiró en Filipenses 2. Y no había visto yo una presentación así de la Navidad. No, el tema que el hermano expuso no fue sobre la Navidad, pero sí se cantó un himno con la letra más o menos de Filipenses 2. Y estas palabras provienen de ese himno. ¿Qué dice ahí? Pesebre, ¿sabemos lo que es? Un comedero de animales. Llamémoslo como es. La cruz, el lugar donde el Señor Jesús murió. Y finalmente, ¿qué cosa? El trono. Las personas de afuera a veces ni el pesebre lo pueden ver. Solo ven las muchas luces en los supermercados, las grandes superficies con la cantidad de regalos, el Papá Noel, los reyes, pero el pesebre, poco. Lo hay, pero poco. La cruz. Y en todo caso, el pesebre con trasfondo de la cruz no lo vemos muy habitualmente. Y tampoco mucho el trono. La misma persona que bajó al pesebre reinará sobre esta tierra. Los creyentes tenemos el privilegio de ver las tres cosas en línea. Y bueno, también el himno nos llevó a un pensamiento que casi no pensamos en eso, pero está también presente en Filipenses 2. Y vamos por partes. ¿Qué es esto? No es mi nieto, aunque también los padres son muy cariñosos con él, pero lo que esta foto nos evoca es hasta dónde se humilló el Señor Jesús. Un niño que necesita ayuda por completo. Si la mamá o el papá no están pendientes, él no puede sino llorar. No tiene lenguaje aún para expresarse. Necesita la ayuda de sus padres. Necesita el contacto con la madre. Es un niño muy dependiente. Que los niños, que todos nosotros hayamos sido así, o que todos los niños que nacen hoy, la niña que nació, que el Señor le dio a Lina en estos días, el yerno, que estoy pensando yo, el nieto que también hemos recibido nosotros, ¿por qué estaba diciendo yo esto? Despierta toda la ternura, todo el anhelo de ser cuidado. Pero el niño en sí mismo no puede ni siquiera pedir ayuda. Y el Señor Jesús vino a tomar esa condición. Anoche hablando con mi nuera, la madre del bebé, le dije yo, qué maravilla que nuestro gran Señor, el Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que sustenta todo con la palabra de su poder,
haya pasado por la edad que tiene tu hijo. Le dije a mi nuera, 3 semanas. Y que haya ido por todas las edades, todos los que somos o son aquí menores de 33 años, por todas esas edades el Señor Jesús pasó. ¿Por qué? ¿Por qué esperar todo ese tiempo? ¿Por qué no bajar directamente al palacio? Como gran rey, podía haberse hecho un gran palacio, muy superior al palacio más grande que existe. Si Él es rey de reyes, merecería el trono, el palacio, la corona más gloriosa. Pero humillarse, hacerse como un bebé y pasar y tener horas de nacido, días de nacido, semanas de nacido. Cuando contemplamos a un bebé, sí, nos cautiva tanto su ternura, su dependencia, que pensamos poco. El Hijo de Dios tomó un cuerpo así y se hizo así, y era como verlo así, con una diferencia. Bienvenidas. Una diferencia. Casi todos los bebés están en una bonita cama, a lo menos en un lugar de calor, un lugar donde los padres tratan de que no pase frío, de que tenga todo lo necesario. Pero el Señor Jesús vino y no hubo lugar para Él en un sitio decente. Esto es muy duro de decir, muy duro de reconocer, pero es la realidad de hoy también. El Señor Jesús es más y más difícil de ser recibido en los corazones hoy en día. No solo de las casas, no solo de los hoteles, como en aquel entonces, sino de los corazones. En mi corazón yo tengo una puerta y yo puedo permitirle a Él entrar o no. Y la puerta de los que cerraron toda posibilidad de que Él pudiera alojarse en un mesón normal, probablemente también estaba cerrado a Él. Y el día de hoy también el Señor encuentra muchos corazones cerrados a Él. No hay lugar para Él en el corazón. Gracias al Señor por los que entre nosotros hay que le han abierto la puerta de su corazón. Y el Señor ha podido entrar. Y no solo es un huésped sencillo que ponemos allí en la habitación de los huéspedes, sino alguien que ocupa el centro de mi corazón, que tiene todas las comodidades en mi corazón. Esto es una cosa que necesitamos recordar cuando suenan las campanas por doquier, cuando nos presentan una obra de teatro sobre la Navidad, cuando nos recuerdan este hecho. Tenemos que recordar que este mundo sigue en la misma actitud que tenía aquel día en que el Señor Jesús nació, que era el 24 por la noche. El 24 de diciembre por la noche, no lo sabemos. 21 de diciembre, quizás. No lo sabemos, pero bueno, un día ocurrió y eso es lo que se recuerda por todas partes en la Navidad. En otras Navidades, los años anteriores, el Señor nos ha permitido
pensar en la Navidad como la narra Lucas, como la narra Juan, pero poco de cómo la narra Filipenses. ¿Quién escribió Filipenses? Pablo. No Juan, no Lucas, no Mateo, no Marcos, Pablo. Y vamos a ver, aunque no se ve mucho claramente de la Navidad allí, pero vamos a ver que sí. Filipenses 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta es la Navidad según Filipenses. ¿De quién estamos hablando? De alguien que era igual a Dios. Dios mismo vino para visitar esta tierra. El Dios grande que creó la tierra y muchos astros más, vino a visitar la tierra. El universo no hemos podido encontrarle fin. Y en ese gran universo, la tierra donde nosotros vivimos es un punto nada más, un polvo. Ahí a ese pequeño polvo vino el Hijo de Dios. Dios mismo vino a visitar esta tierra. El Señor Jesús es Dios. Y el ser igual a Dios no lo tomó como una cosa a la que agarrarse firmemente y no soltar. ¿Verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es bueno que recordemos la dificultad que nosotros tenemos para soltar algo a lo que estamos aferrados. Y sobre todo aquello que nos da seguridad, aquello que nos da como sentido de pertenencia. A eso nos es muy difícil soltarnos. El Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como una cosa que no podía dejar, una cosa para aferrarse. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo. ¿Quién lo despojó? De su gloria, de su riqueza. ¿Quién lo despojó? Nadie. Él mismo se despojó a sí mismo. Eso equivaldría a lo que le dijo al joven rico. Despójate de todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Claro que sí, voy a despojarme de todo y te sigo. ¿Sí? ¿Eso hizo? Es muy difícil despojarse de todo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús y lo hizo Él mismo. Se despojó a sí mismo. ¿Qué más dice? Tomando forma de siervo. El sentido de la palabra siervo, ¿alguien lo sabe?
¿Sabe cuál es el sentido de la palabra original, de la palabra siervo aquí? Esclavo. Esa palabra yo creo que en Reina Valera quisieron evitar sentir el impacto de la palabra esclavo y por eso no pusieron esclavo, pero es fuerte. Una persona que renuncia a todo voluntariamente y se da. Eso hizo el Señor Jesús. Tomó forma de esclavo. La esclavitud ya fue abolida, pero tenemos referencias en la historia. Pues el Señor Jesús tomó forma de esclavo. ¿Se humilló el Señor Jesús? ¿Se humilló el Señor Jesús? Y fue hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, si el Señor Jesús estuviera viviendo ahora y entrara por allí, la diferencia que veríamos sería poca. La gente se le podía acercar. Él tuvo que despojarse de su gloria porque si lo ven en su gloria, es imposible estar en su presencia y seguir vivo. El apóstol Juan lo vio en gloria y cayó como muerto a sus pies. Es difícil, es imposible, creo yo, para nosotros poder estar delante de Él y mantenernos en pie. Pero Él se vistió con un cuerpo como el nuestro para hacerse cercano a nosotros y la gente se podía acercar a Él. Hecho semejante a los hombres. Y cuando Judas lo entregó, tuvo que decirles a los soldados cómo les iba a señalar que sí era él, que no se equivocaran de persona. ¿Cómo iban a saber los soldados que sí era él? Con un beso. Para que ellos supieran y lo prendieran y lo llevaran a donde el gobernador. Hecho semejante a los hombres. Se humilló de esta manera. Hecho semejante a los hombres. Pero, ¿qué sigue diciendo? Se humilló a sí mismo. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. ¿Esto es la Navidad? Esto es la Navidad. Y el Señor Jesús descendió a un lugar donde nos superó en humildad. Porque no sé si alguno de nosotros ha nacido en un comedero de animales. No. Creo que la otra vez hice esa pregunta y nadie levantó la mano. Todos nosotros hemos recibido una cama mejor cuando nacimos. El Señor Jesús se humilló sobremanera. Se hizo como el más pobre de los hombres. Se despojó, se humilló a sí mismo. Y esta palabra la recibí de un escrito que leí sobre la Navidad. La grandeza, el gran Señor, el que estaba allá en la gloria, el que hizo el mundo, el que creó todo, el que sustenta todo con la palabra de su poder, Él, el grande, se hizo pequeño. Porque allá en ese lugar de pequeñez estábamos nosotros. Pero, perdón, no hemos llegado a lo más bajo que Él descendió. Para eso necesitamos los siguientes versículos. Versículo 7, en versículo 8.
¿Me ayudan con esa lectura, por favor? Versículo 8. 1, 2, 3. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando como hombre, en la condición de hombre, en la forma de esclavo, que ya lo vimos, se humilló más. Se humilló haciéndose obediente. Aquel que rige los mundos, ahora obedece. Se hizo obediente y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, nosotros tenemos que ver atrás del pesebre el lugar a donde Él llegó. La cruz siguió descendiendo. Primero, no se ve muy bien, pero hay un haz de rayos en la parte superior de la diapositiva. De allí Él descendió al pesebre. Pero el pesebre no fue el punto más bajo a donde Él descendió. El punto más bajo fue la cruz. Una obediencia hasta la muerte. Y claro, el mandamiento de Dios era que muriera, entonces Él lo hizo. ¿Para nosotros es fácil obedecer hasta la muerte? Pedro obedeció al Señor, pero no hasta la muerte. Cuando pusieron sus ojos sobre él y le dijeron, tú estabas con él, y tal vez los ojos de los que lo estaban acusando, a Pedro, estaban mostrando severidad y que quizás lo iban a enjuiciar y llevar a la muerte, ahí Pedro negó. No fue obediente hasta la muerte. Algunos hermanos, en presencia de la muerte, han negado al Señor. Algunos el Señor les ha dado la gracia, muchos les ha dado el Señor la gracia para obedecer hasta la muerte y seguir confesando que son del Señor, aunque los van a matar. Y lo hicieron, y ellos allí en medio de la hoguera seguían confesando a su Señor. Pero también hay quienes se han retractado. Obedecer hasta la muerte es muy duro, muy difícil. No sé si el Señor nos pondrá a prueba en esto alguna vez, pero Él sí fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No una muerte natural, no una muerte normal, una muerte vergonzosa como un delincuente enfrente de una multitud después de un juicio completamente mentiroso. Muerte de cruz. Un lugar de maldición, dice la Biblia, un lugar de escándalo, un lugar de burla, un lugar de menosprecio. La muerte de cruz. Y entonces pensamos, bueno, pues ¿qué conexión hay entre la Navidad, que es en lo que estamos en estos días, y la cruz? Pues el Señor Jesús vino del cielo, y aunque fue tan glorioso el hecho de que se hubiera encarnado y se hubiera humillado para acercarse a nosotros, el objetivo de Él era ir a dar su vida en la cruz. Con su nacimiento, ninguno de nosotros hubiera podido ser salvo. Era necesaria su muerte en la cruz. Era necesario el derramamiento de su sangre para que pudiéramos ser limpiados del pecado y de la culpabilidad.
Y entonces ahora yo tengo vida por su muerte. El creyente que recibe al Señor Jesús en su corazón tiene vida porque Él murió. Tiene perdón porque Él tomó su culpa. Esto es también como una especie de poesía que vi en un escrito de un hermano sobre esto y me encantó. Perdón, tengo perdón porque Él tomó mi culpa. Tengo vida porque Él murió por mí. Tengo gozo porque el gozo de la salvación es un gozo inmenso que nada puede quitar. En este mundo hay aflicción, pero nada puede quitar el gozo de un creyente. Aún en medio de aflicciones y problemas grandes, esta seguridad sigue vigente. Él murió por mí y tengo el gozo de su salvación. Tengo gozo por su dolor. Y soy libre porque Él se dejó atar. Maravilloso, ¿verdad? El cambio que ocurrió en la cruz. Y para eso el Señor Jesús vino. Pero tenemos que seguir. Versículo 9. Por lo cual, a causa de su muerte en la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble casi toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y casi toda lengua. Y toda lengua, dice muy claramente allí, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tanto no miramos al ver el pesebre, ¿cierto? A duras penas se ve el pesebre. A duras penas pensamos en el pesebre en tiempos de Navidad. Mucho menos en la cruz y mucho menos en el trono. Por eso fue que me encantó el título de esa frase de un himno que cantamos hace 8 días. Pesebre, cruz, trono. Y para nosotros debe ser así. Ahora los hermanos nos presentarán, o los niños nos presentarán algo sobre la Navidad. Pero no, aunque es muy hermoso ver eso, no perdamos de vista que hay una cruz y hay un trono detrás de esa escena de la Navidad. Bueno, Dios lo exaltó. Allí arriba hay un trono. Es un trono humano, pero nos ayuda a ver, a hacernos a la idea de lo que pasó con el Señor Jesús. Dios lo exaltó. Después de la muerte en la cruz y después de haber hecho Él toda esa obra en nuestro lugar, de haber derramado su sangre para limpiarnos del pecado, Dios lo levantó de los muertos y lo exaltó. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo exaltó? Hasta lo sumo. ¿Se puede más grande exaltación que esa? ¿Puede haber mayor exaltación que esa? Imposible. Él está por encima de todo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Para subrayar esta idea, la siguiente frase dice, le dio un nombre sobre todo nombre. Es la misma idea
Él está puesto por encima de todo. No hay alguien superior a Él, pero resulta que en cuanto a su nombre, tampoco hay un nombre superior a Él. Le dio un nombre sobre todo nombre. Eso ya es una realidad. Se lo dio, está en pasado. Pero lo que todavía no es una realidad, todavía no hemos visto, es que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hay rodillas hoy que se doblan delante del Señor. Delante del nombre del Señor hay rodillas que se doblan. Y sé de algunos que en casa su oración en privado es de rodillas. Se postran delante de Él, del que tiene nombre sobre todo nombre. Pero habrá un momento en el que toda rodilla se doblará, no solo la de los creyentes, también las que hay en el cielo. Bueno, eso yo creo que se hace ya. No se hace ya que toda rodilla que está en la tierra se doble delante de Él, ¿verdad? No, la mayoría de las rodillas no se doblan delante de Él. Pero será cierto cuando Él reine que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y también lo que está debajo de la tierra, que es una manera de mostrar al mundo de los perdidos. Ángeles hay perdidos y también seres humanos que han rechazado al Señor Jesús. Aún allí en el Hades tendrán que doblar su rodilla delante del Señor. No será para salvación como el día de hoy. El día de hoy, el que se humilla delante del Señor Jesús y le entrega su vida, tiene la salvación. En aquel tiempo, ya la persona habrá decidido lo que ha hecho con su vida, ha rechazado al Señor Jesús, ya está en condenación, pero aún así dobla su rodilla delante del Señor. No habrá rodilla derecha cuando Él se siente en su trono en esta tierra. Y el privilegio que tenemos nosotros es ahora poder doblar su rodilla delante de Él. Yo no sé si todos los creyentes que estamos aquí doblamos nuestra rodilla delante de Él, pero yo les aconsejo que lo hagan de vez en cuando, a lo menos. Tenemos más la costumbre de orar parados o de orar sentados, pero doblemos nuestra rodilla delante de Él. Reconozcamos su grandeza. Usemos ese privilegio que tenemos de conocer quién es esa persona tan grande y doblemos nuestra rodilla. Sobre todo nosotros, los que no tenemos dolores fuertes de rodillas. Hay quienes sí lo tienen, hay creyentes que sí tienen dolor de rodillas y aún así lo hacen. Pero los que estamos bien de las rodillas lo hacemos poco o nada. Doblemos nuestra rodilla delante de Él y adorémoslo. Antes de que llegue este tiempo en que toda rodilla se va a doblar, pero nosotros lo podemos hacer ahora. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En todas las lenguas. Y todas las lenguas de cada persona, la lengua de cada persona, confesará que Él es el que manda, Él es el Señor, Él es el que merece estar en el trono universal. Él es digno. Por supuesto, al salir de esta puerta, nosotros no vemos que haya personas que lo confiesen así. Pero qué bueno que aquí adentro hay muchas personas que confiesan ya, Señor,
te rindo mi vida. Eres el dueño de mi vida, eres el Señor de mi vida. Pero sí, habrá un momento en el que toda rodilla y toda persona confesará que Él es el Señor. Y esto me tocó también profundamente. Es para gloria de Dios Padre. El Señor Jesús eso quería desde el principio, desde siempre, mejor dicho. Y cuando Él vino a esta tierra, los ángeles alababan a Dios, el Padre, porque había enviado a su Hijo. Pero cuando el Señor Jesús, después de pasar la cruz, sea puesto en su trono, coronado delante de toda esta tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, y toda rodilla se doble delante de Él, Dios será glorificado. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, será glorificado. Entonces, ¿qué pasa cuando un creyente hoy confiesa que el Señor Jesucristo, confiesa que Jesucristo es su Señor y dobla su rodilla delante de Él? El Padre es glorificado cuando hacemos esto. Una cosa más. En el trono el Señor Jesús no estará solo. Al venir al pesebre, sí. Al ir a la cruz, sí. Pero en el trono Él estará rodeado por muchos que le alabarán, se doblarán delante de Él. Pero que ellos mismos a su vez estarán allí delante del trono de Dios, porque en esa posición los puso Él. El Señor nos hizo ricos con su pobreza. Al humillarse e ir primero al pesebre y luego a la cruz, nosotros hemos sido enriquecidos en gran manera. Y hemos sido levantados muy arriba. Y estaremos en el cielo alrededor de Él porque Él nos ganó esa posición tan alta. Ricos, bendecidos con toda bendición espiritual, gracias a que Él se hizo pobre. Será fácil para nosotros, al estar rodeados estos días, esta semana sobre todo, de todas esas voces que vienen sobre la Navidad, ¿podremos mirar más allá y mirar a la cruz? ¿Y mirar al trono? ¿Y mirar a la corona? Que el Señor nos ayude para que así sea. Pero la Navidad, según Filipenses, tiene un reto muy personal. El primer versículo que leímos en el versículo 5, ¿cómo dice? Se puede leer de aquí, pero también se puede comprobar en la Escritura. Vamos a leer el versículo 5. 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Adelante. Adelante. Repetimos el versículo y así lo escuchan los que acaban de entrar también. 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Todo lo que hemos desarrollado antes. Esto. Humillarse desde la gran gloria, venir al pesebre,
seguirse humillando y bajar hasta la cruz. Haya en vosotros este sentir. Vaya reto. En la epístola a los Filipenses, uno de los temas más importantes que el Señor quiere darnos allí es la unidad, mediante la humildad, mediante humillarnos unos delante de los otros. Y decir, hermanos y hermanas, humillémonos, esto nadie lo hace. Nadie lo dice y nadie lo hace, aunque un hermano lo diga 1000 veces. Y no es esa la manera como el Señor nos dice sus cosas. Una cosa muy difícil para el ser humano es humillarse. ¿O no? Para mí es terrible ese mandamiento. Y me golpeó fuerte este versículo. Sí, hablemos de la Navidad, hablemos de que el Señor Jesús se humilló, pero que eso tenga que ver conmigo. El himno que les cuento, que cantamos hace 8 días, inspirado en Filipenses 2, tiene ese tema. El Señor Jesús nos dejó ese camino. ¿Cuál es el camino? Pesebre, cruz y trono. Ahí tenemos el camino que debemos seguir los creyentes. Por muy altos que seamos, por muy superiores que seamos en lo que sea, el Señor nos llama por su ejemplo y por sus palabras a humillarnos. Eso será de las cosas más fáciles que podremos hacer esta semana, ¿verdad? Humillarnos. El Señor Jesús se humilló cuando ustedes reciban el impacto que yo recibí con esas palabras de Filipenses 2. A ver, voy corriendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando ustedes se sientan golpeados por ese versículo, como me sentí golpeado yo, o más, recuerden el ejemplo del Señor Jesús. Él sí era alto, pero se humilló a lo sumo. Él sí era grande, pero se despojó de su grandeza. Él sí era rey para hacerse servir, pero no vino para ser servido, sino para servir. Él vino no para conservar su vida, sino para darla, para que todos nosotros fuéramos salvos. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero esa es solo la primera parte de esta V, como dijo el hermano, una vez un hermano nos dijo en una predicación. En Filipenses 2 se ve una V. El Señor Jesús que baja hasta lo sumo y luego es exaltado hasta lo sumo. Entonces la humillación es esta parte nada más. Pero el Señor exalta también al creyente que sigue ese camino de humildad que el Señor Jesús siguió. Como dándonos el ánimo para pensar, la humillación solo pertenece a esta tierra. Humíllate ahora, porque en su momento Dios te exaltará, como pasó con el Señor Jesús. No fue en esta tierra Él murió como nada, tenido como nada, pero ahora tiene gloria, y esta tierra verá su gloria, y no habrá rodilla que no se doble delante de Él, ni lengua que no lo confiese.
De la misma manera, el Señor nos guiará al camino, nos exaltará, nos dará la recompensa por seguir en las pisadas del Señor Jesús. ¿Cuál es el camino? Pesebre primero, cruz después, trono finalmente. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos inclinarnos delante de ti en esta hora. Y queremos reconocer cuán grande eres tú, que sostienes todas las cosas con tu palabra, que has creado todo, que nos sostienes cada día, nos das la respiración, el alimento, la capacidad de trabajar, de estudiar. Y gracias, Señor, que tú viniste, te humillaste para venir a esta tierra. Y gracias por haber ido al pesebre, por haber ido a la cruz, por haber arreglado allí nuestro gran problema del pecado que teníamos con Dios. Y Señor, la exaltación que ahora posees, reconocemos, Señor, que tú eres muy digno de tenerla. Y queremos exaltarte y queremos doblar nuestra rodilla delante de ti y confesar que tú eres el Señor de señores. Señor Jesús, ayúdanos en lo más difícil del mensaje de hoy, imitarte. Ayúdanos para mirar a ti y poder tomar el lugar más bajo en la asamblea, en otros lugares. Pedimos tu ayuda para seguir tus pisadas en esto, en esta humillación. Te damos gracias por la promesa de recompensa que recibimos en tu palabra para humillarnos. Y pedimos tu ayuda para poderlo hacer. Nos encomendamos a ti, Señor. Encomendamos a los niños en lo que nos quieren presentar. Ayúdales en todo. Y también ayúdanos en el tiempo de comunión después. En tu mano nos encomendamos, Señor Jesús. Amén.